Amigos, amigas de los tiempos, nos encontramos en nuestro stand. En esta ocasión nos acompaña Luis Laredo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, la FEPC. En esta ocasión vamos a incidir en la repercusión que han tenido todas las empresas privadas a nivel nacional, y aquí en Cochabamba lo ha hecho también la FEPC, ha liderado la voz de los empresarios respecto al rechazo y a las consecuencias que puede tener este incremento. Recordemos, el presidente Luis Arce Catacora, junto a Juan Carlos Guarachi, representante de la Central Obrera Boliviana, ha hecho un incremento, ha anunciado un incremento del 5.85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico. ¿Cómo repercute esto en las empresas privadas? No solamente en las grandes. En Cochabamba conocemos que es muy sabido, no son muy grandes las industrias, son pocas aquellas, y las que predominan son las pequeñas industrias locales, medianas, familias que subsisten gracias a sus emprendimientos. Entonces, queremos conocer de parte de los empresarios y su máximo representante cuál es la realidad de esta situación. Presidente, buenas noches, bienvenido a Los Tiempos. Muy buenas noches, Gabriel. Un gusto el poder estar aquí en el stand de Los Tiempos, y realmente preocupados porque definitivamente una vez que han anunciado el incremento salarial, como tú dices, el 5.85 y el 3%, nosotros inmediatamente hemos salido como Federación de Cochabamba para rechazar este incremento salarial, porque definitivamente no coincide, no conlleva con lo que está pasando en la realidad económica de nuestro país. Y es por eso que también nosotros responsabilizamos al gobierno y a la Central Obrera Boliviana de las consecuencias que puede obtener este incremento salarial. No te olvides que este incremento ha sido uno de los más altos después del 2018. Imagínate, estamos en una situación. Y hoy ha manifestado el gobierno, no se tiene dinero, no hay plata, ya se hizo el gas, ¿no ve? Y todavía quiere que nosotros, el sector formal, el sector privado, tenga el mayor incremento salarial de los últimos tiempos. O sea, yo creo que en ese sentido, más ha sido un tema de favor político a la Central Obrera Boliviana que realmente ver un tema técnico. Y es por eso que también nosotros hemos indicado que nos muestren cuáles son las pautas técnicas que han tenido para poder llegar a ese porcentaje de incremento salarial. Creo que en ese sentido tienen que explicar no solamente al sector privado, sino a toda la población, y sobre todo a los trabajadores que están legalmente en las empresas, porque definitivamente son ellos los que van a correr el peligro. De repente en algunas empresas van a tener que cesar al personal, porque definitivamente no van a poder cubrir las diferentes planillas que puedan tener. Con esta consideración más, Gabriel, tenemos que pensar que en Bolivia somos el 18% de la economía formal, el otro 82% de la economía es informal. De estos 18%, el 80% es micro y pequeña empresa. El 19.5, si no me equivoco, o 0.7 es mediana empresa, y el 0.3 o 0.5 es gran empresa. O sea, imagínate, el que va a sufrir más es la persona que trabaja en esas micro, pequeñas y medianas empresas, porque definitivamente estas empresas, al no poder cubrir sus planillas, van a tener que van a prescindir de los recursos humanos. En vez de tener, por ejemplo, una pequeña empresa, 10 operarios, van a tener que tener 8 o 7 operarios, ¿verdad? O sea, en ese sentido tenemos que ser más conscientes, y también preguntarles a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, ¿qué porcentaje de esos 18% del sector formal representan? ¿Quién representa a los 82% de los trabajadores que están informalmente trabajando en este país? No hay quien los represente. Yo creo que debería ser más consciente el gobierno, y en ese sentido nosotros somos doblemente discriminados. Primero, porque no estamos en la mesa de diálogo, no estamos en la mesa de negociación, no estamos indicando qué es lo que nos pasa, qué realidad estamos viviendo en este momento económicamente. Y segundo, me gustaría saber, y ya lo ha dicho el presidente el día de hoy, y no creo que pase, nos hubiera gustado que el mismo trato que nos da ese incremento salarial que hace para el sector privado, haga para los funcionarios públicos. Imagínate, son 560,000 funcionarios públicos que dependen del Estado, y a ver, que solamente incremente 3%. En este momento Bolivia necesita $20 millones para poder pagar por día, $20 millones por día para pagar a los funcionarios públicos. Si incrementa 3%, estaremos hablando de $600,000 más. O sea, si el Estado no puede, no tiene la capacidad ya para poder
tener mayor ingreso de divisas y de recursos, imagínate cómo va a poder incrementar. Por eso vamos a ver el día primero si realmente la reglamentación es el 5.85 o 3% para todos los trabajadores en Bolivia, incluyendo los funcionarios públicos, porque definitivamente es lindo decidir por otros, y lindo es decidir decidiendo con plata ajena, ¿verdad? O sea, yo creo que en ese sentido no podemos permitir una vez más, un año más, que solamente el gobierno y los trabajadores deciden por nosotros, y porque nosotros somos los que pagamos los sueldos y salarios en este país. Presidente, es un panorama muy adverso que tienen las empresas privadas en Cochabamba y en Bolivia en general. Recordamos, la institución FEPC ha tenido un llamamiento muy contundente. También lo ha llamado la presidenta Luz Mari de Cadepia, que la consecuencia es grave. Van a dejar de contratar, van a prescindir de nuevos trabajadores. En el peor de los casos va a afectar a los que ya están contratados, porque es la pequeña industria y la mediana industria la que va a ser más afectada con esta adversidad. Y recordemos, esta mañana ha habido un bloqueo a Sutecoyo. Los bloqueos y el contrabando es un constante problema que va afectando a las empresas privadas, y bien lo dice usted, parece ser una suerte de discriminación que están teniendo de parte del gobierno hacia las empresas privadas, porque no son ellos quienes exigen que también se cumpla esta imposición, como lo han llamado algunas empresas, en el sector público, como lo exigen en el sector privado. Entonces, presidente, ¿cuál podría ser la postura que van a tomar las empresas privadas en Cochabamba si es que el día 1 de mayo se anuncia o se decreta este aumento? Bueno, en realidad ya lo han anunciado, va a ser ya un hecho este incremento, pero definitivamente, por eso decimos, responsabilizamos tanto a la Central Obrera Boliviana y a sus dirigentes como al gobierno de lo que pueda suceder, porque definitivamente no va a haber ya inversión nacional para poder hacer nuevos proyectos, invertir más. Después no nos responsabilizamos definitivamente nosotros como sector privado el poder prescindir de trabajadores, porque definitivamente no estamos en la capacidad de poder cubrir las planillas salariales. O sea, yo creo que en ese sentido va a incrementarse el desempleo, o se va a incrementar definitivamente el empleo informal en este país. O sea, yo creo que además de otras consecuencias que hemos enumerado, como 16 puntos hemos enumerado en nuestra conferencia de prensa, y creo que en ese sentido, en vez de el gobierno buscar alternativas, estrategias para poder traer mayores divisas a nuestro país, pues realmente en vez de dar opciones, incentivos al sector privado, a las empresas, a la producción, para poder producir más, para poder exportar más, levantar los cupos de exportación, el poder agilizar trámites, y tantas otras cosas que podríamos hacer para que Bolivia nuevamente empiece a generar divisas, el turismo, que es un tema que realmente podríamos promocionar mucho más, generar mejores servicios, que no se necesita tanta inversión para poder traer turistas extranjeros, y esos turistas extranjeros van a traer dólares frescos y rápidos. O sea, yo creo que en ese sentido no tenemos que equivocarnos, tenemos que ampliar a todos para poder colaborarnos y poder sacar adelante este país, porque en este país vivimos, en este país hemos crecido, en este país seguimos confiando, pero definitivamente si el gobierno no da un giro realmente bastante, un giro de 180 grados en su economía, en su política, yo creo que en ese sentido Bolivia va a estar en una situación bastante compleja de aquí a pocos meses. Presidente, el mensaje es contundente. Ustedes van a responsabilizar al gobierno y a la COB en cualquier daño que le ocasionen a los trabajadores. Bien lo recuerda, el fondo público solamente genera 560.000 fuentes de empleo formales, y el sector privado, ¿tiene algún número en particular de cuánto empleo ha generado? Mire, nosotros a nivel nacional generamos 6 millones de empleos. Están en riesgo de 2 millones de empleos en quedar cesantes, y eso es lo que no queremos. Y además tenemos que informar también a la opinión pública que no solamente estamos peleando o rechazando estos 5.85 y este 3%, porque detrás de esto, estimado Gabriel, están pues las cargas sociales. Estamos hablando de la gestora, que eran las AFPs, el tema de la vivienda, el tema de salud, el tema de la antigüedad, el tema de indemnizaciones y beneficios sociales, que suman un 34% más a lo que tenemos que previsionar, y tenemos que ver cómo tenemos que sacar ese
ese porcentaje por trabajador, estoy hablando, para poder cubrir estas cargas sociales. No es decir a 2.500 bolivianos el mínimo nacional, no, estamos hablando más o menos casi 4.200 bolivianos de que tenemos que prever con cada trabajador. O sea, en ese sentido no es decir solamente van a pagar 2.500, que están hablando de ciento y tantos bolivianos, que les va, o sea, ese es el común denominador que dice la gente, pero no se pone a pensar la gente de que aparte de que tenemos que prever y previsionar todo aquello, tenemos que además arriesgamos nuestro capital, arriesgamos las horas de nuestra familia, arriesgamos todos los empresarios. Y yo digo, y les pregunto a los trabajadores y a estos dirigentes, ¿qué arriesgan ellos? ¿Qué cosa arriesgan? ¿Qué cosa dan a las empresas? Solamente exigen, pero ¿qué dan? O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que ser más responsables en nuestras peticiones y obviamente también un poco más responsables al gobierno para seguir manteniendo en actividad al sector privado. Presidente, muchas gracias por esta aclaración, un tema bastante polémico, lo hemos mencionado. El presidente Arce Catacora junto al dirigente de la COP han anunciado un incremento del 5.85%, un 3%. En redes sociales ha estado circulando una imagen, una información que no estaba confirmada, ninguna fuente oficial lo había dicho, pero lo acaba de hacer usted. No solamente se trata de un incremento de 300 o 200 bolivianos al básico que ya existe, es toda una carga social que va a hacer que las empresas privadas, mencionamos, ha habido un pronunciamiento de parte de las empresas privadas, 16 puntos han sido los que han abordado y creo que el más fuerte de todos es que este incremento de ser decretado y el gobierno lamentablemente va a estar ocasionando la informalidad, de cierta manera indirecta lo va a hacer, presidente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene para todos nuestros seguidores y lectores? Yo solamente quiero dar este mensaje, que decirles de que tenemos que empezar a mirar al país con optimismo, tenemos que empezar a buscar nuevas políticas, tenemos que buscar nuevas estrategias para poder salir de nuevo de este estancamiento que hay de una baja calificación a nivel internacional. Tenemos que revertir todo y eso significa con la participación de todos los ciudadanos, de todos los actores políticos y económicos y sociales, porque definitivamente no podemos continuar con lo que tú decías hace un momento, Gabriel, con los bloqueos. No te olvides, Cochabamba, de todo, no hemos terminado el cuarto mes y Cochabamba ya tiene 31 días de bloqueo en todo lo que va del año. O sea, estamos hablando de más de un mes que Cochabamba ha estado bloqueada. ¿Y quién dice algo? O sea, todas esas cosas tenemos que revertir. Y en ese sentido pedimos al gobierno, ahora que después de tanto tiempo hemos dicho que se sincere el gobierno cómo estamos en la economía, y realmente hoy día el presidente ha indicado que realmente no hay los recursos necesarios para generar nuevos proyectos y poder dar curso a diferentes demandas de la sociedad. Creo que en ese sentido entonces tenemos que empezar a trabajar, tenemos que sentarnos en la mesa todos los actores para poder buscar nuevas estrategias para mejores días para Bolivia. Creo que es con el concurso de todos y no tenemos que estar mirándonos nosotros, estar en la vereda del frente, sino tenemos que caminar y buscar un norte para desarrollar Bolivia. Presidente, para concluir con la entrevista, Moody's ha dado un informe recientemente en el que ha calificado de manera negativa a las acciones que ha tomado el gobierno boliviano para la estabilización de la economía, y ha habido un acuerdo de varios puntos que ha tenido el gobierno con los empresarios privados, se han ido cumpliendo de manera moderada, por así decirlo. ¿Cuál es la lectura de los empresarios respecto al informe que ha dado Moody's y al rechazo que ha dado el gobierno respecto a este? Bueno, yo creo que el gobierno siempre va a rechazar, ¿verdad? Pero no solamente esa es la realidad que vivimos, son calificadores internacionales que miden diferentes factores en la realidad de cada país. Estamos hablando de las bajas reservas internacionales que tenemos, los problemas sociales que existen, el tema de si calificamos o no calificamos para los préstamos, y en ese sentido son pues varias variables que ellos tienen para poder calificar un país. Yo creo que en ese sentido, bueno, hay que ser realistas, estamos en esa calificación, entonces empecemos no podemos estar negándonos, empecemos a trabajar para poder salir de esa calificación, empecemos a subir, pero tenemos que buscar las estrategias tenemos que buscar las estrategias por el bien mayor que es la población.
no por el tema político que lamentablemente todos estos años se ha manejado Bolivia solamente buscando los beneficios políticos. Ahora tenemos que buscar los beneficios para la población, para que toda la población boliviana pueda tener mejores días. Dejemos ya de la politiquería, dejemos la política a un lado. Sabemos que es un año preelectoral, un año electoral, pero definitivamente no podemos continuar en esta lógica, porque definitivamente se van a venir más problemas sociales si no atendemos a lo que es el bien mayor a toda la sociedad boliviana. Presidente, agradecemos el espacio que nos ha brindado y toda la información que ha dado a los seguidores de Los Tiempos. Queremos también terminar la entrevista con el mensaje que usted ha dado. No están ustedes en contra de los trabajadores, están a favor del empleo formal, a favor de que las empresas puedan crecer en Cochabamba, y es por eso que el día de hoy Los Tiempos quiere dar un pequeño presente. Les recordamos, estamos en el stand dentro del recinto ferial de la LAI. Entonces el día de hoy nos encontramos junto al ingeniero Luis Laredo Arellano, presidente de la FEPC, con quien estamos teniendo una entrevista para profundizar las consecuencias que van a tener sobre las empresas pequeñas, grandes y privadas, sobre el incremento salarial que ha anunciado el presidente Arce. Amigos de Los Tiempos, muchas gracias por el tiempo que nos están dando, agradecemos el espacio que nos dan en sus casas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en página de Facebook, TikTok, la página web y, por ejemplo, el impreso, por supuesto, también el suplemento ferial. Muchas gracias.